Lo que escucharás a continuación son tres historias inexplicables sacadas del foro de Reddit. Son tres historias que me encontré por casualidad, pero que te darán mucho de qué pensar en cuántos misterios están sin resolver, no solamente aquí en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Así que, ajusta tus audífonos y prepárate para estos nuevos tres videos de Reddit, parte 2. La gente no cree esta historia a pesar de que mis padres estuvieron presentes y confirman lo que vivimos. Cuando yo era niña, de unos 5 o 6 años, vivíamos en una bodega atrás del negocio de mis papás. Esa bodega medía unos 20 metros de fondo por 5 de frente y tenía un techo de lámina. Y para que no pasáramos frío, papá mandó a poner un techo en lo que era la parte de la recámara. Cabe mencionar que donde vivíamos hacía muchísimo frío en invierno, llegando a temperaturas bajo cero. En ocasiones, era común que los tres durmiéramos juntos en la misma cama para mantenernos calientes. En una ocasión, eran exactamente las 3:33 de la mañana, según la hora que marcaba la videocasetera, y empezamos a oír un ruido muy extraño, que no nos despertó a los tres en primera instancia, sino que fue despertando a uno por uno paulatinamente. Una vez, estando los tres despiertos, nos mantuvimos en silencio e inmóviles, en mi caso, para tratar de adivinar qué era lo que estaba haciendo tanto escándalo. Era como si algo pasara corriendo entre el techo de lámina y el techo que ha colocado mi papá, como si lo estuviera rozando con un palo. Se oía cómo venía del extremo o cómo venía de extremo a extremo de la bodega. El detalle era que el techo que había después de la lámina era una sección muy pequeña. Era obviamente la habitación, donde la usamos para poder dormir un poco más calientes. Pasaron varios minutos, quizás unos 5, hasta que yo, en mi inocencia, pregunté en voz baja: Papi, ¿oyes eso? Mi papá me hizo un shh y mi mamá de pronto jaló aire, como si llevara horas aguantando la respiración. Entonces, el ruido se detuvo. Mi papá se levantó rapidísimo a prender la luz, y al ver a mi mamá, que era una mujer morena, con el semblante más pálido que nunca, que hasta las venas se le podían ver, ella nos dijo que se le había subido el muerto, que ella no había podido moverse ni hablar. De inmediato, mi papá fue a buscar una lámpara para ver qué fue lo que ocasionó el ruido y ver qué era lo que estaba pasando. Incluso salió al patio a ver si de casualidad era un gato, una rata o algo atorado que estaba corriendo por el techo. Pero desde afuera nos gritó: aquí no hay nada. En ese momento el ruido comenzó otra vez. Todos lo escuchamos. Yo volteé a ver a mi mamá y ella estaba acostada con los ojos abiertos sin parpadear, como en trance o algo así. No se respondía, tampoco se movía. Mi papá buscó una escalera y subió rápidamente al techo para buscar qué es lo que hacía ruido en ese instante, pero estaba completamente vacío. Ni un animal, ni un objeto o algo con lo que el viento o algo pues haciendo algún tipo de movimiento de ese lado a lado. Entonces regresó, donde me vio muy asustada tratando de hacer que mi mamá respondiera. Se hincó y se puso a rezar, mientras el ruido continuaba de lado a lado en la bodega, pero cada vez más rápido y más fuerte. Sin saber por qué me le uní, con la única oración que yo conocía a esa edad: el ángel de mi guarda. En ese momento, el ruido se detuvo. Mi mamá se incorporó llorando desconsolada, con una cara de terror que me daba más miedo que el mismísimo ruido. Cuando vimos la hora, eran las 2:17 am, según la grabadora. En ese momento, cuando supimos que no era la hora, estaba marcada en primera instancia, decidimos salir de ahí. Nos fuimos a dormir a la parte trasera de la camioneta del negocio. Al día siguiente, llamamos a un sacerdote para que bendijera la bodega y toda la propiedad de paso. Pero varias cosas extrañas siguieron pasando a lo largo de algunos años más.
Nadie nos creyó, ni siquiera nuestros familiares, pues decían que seguramente no buscábamos bien quién era tratando de robar o que estábamos alucinando debido a la obra. En el 2019 tuve un sueño muy extraño, en el que estaba en una habitación que se me hacía algo familiar, pero que en realidad yo no la conocía. Observé cómo las paredes se desgarraban por estas. En lugar de dejar una marca común como un rasguño, dejaba una especie de vacío oscuro. En ese momento, dentro de mi sueño, solo podía repetir en mi mente: no tengas miedo, no pierdas, no tropieces. Momentos después, siento que me despierto, pero no me podía mover. Ya había tenido parálisis del sueño antes, pero ninguna se sintió de esa manera. Y tampoco sucedió lo mismo, por lo que me di cuenta que no era una parálisis del sueño como tal. Y ahí fue cuando comenzó lo más terrorífico. Acostado sentí la presencia de dos sombras dentro de mi habitación, las cuales eran grandes y extremadamente fuertes, pero no las podía ver hasta que de manera extraña sentí como mi espíritu o mi alma se separaba de mi cuerpo. Literal, pude ver mi cuerpo acostado durmiendo, mientras esa parte que había salido de mí trataba de moverse por voluntad propia, pero no podía, ya que se sentía como una de las sombras con forma de humano me controlaba. Me sentía como una especie de marioneta, no dejaba de alzar la cabeza, pero lo poco que veía del suelo me hacía darme cuenta de que sí, era mi habitación, como la dejé antes de dormir, por lo que me entró mucho más miedo. Esta sombra permitió un poco a la cabeza poder moverse, y fue cuando me di cuenta que era muy alta, aproximadamente de 2 metros. Pude ver a su lado la otra sombra, que era de apariencia como una especie de hiena, la cual también obedecía. De repente sentí como esa parte separada de mí empezaba a regresar a mi cuerpo dormido, pero justo cuando entré en mi cuerpo de nuevo, la hiena también intentaba hacerlo. Cuando desperté en la mañana pensé que todo había sido un sueño, por lo que la verdad lo ignoré y no se lo conté a nadie. Pero una semana después, platicando con mi hermano, salió el tema de los sueños raros y ambos platicamos sobre eso. Obviamente le platiqué sobre mi sueño. Lo que hizo cuestionarme fue si un sueño o no fue, porque me dijo algo que me dejó completamente helado. Me dijo que esa misma noche él soñó con un hombre sombra que lo perseguía. Le comentamos a mis papás y fue aún mucho peor, porque mi papá igual soñó con un hombre sombra que perseguía a mi hermano, y mi mamá soñó con un animal completamente negro, con una especie de forma de león según ella, que trataba de morderme. Los dos también soñaron eso la misma noche que nosotros. Hasta la fecha no sabemos a qué se debe este suceso extraño. Mis papás son cristianos, así que piensan que son manifestaciones. Por suerte, no ha vuelto a ocurrir. Una vez, cuando tenía 7 años, yo vivía en una casa que hizo mi papá con sus propias manos. Y bueno, aquí en México es una tradición bendecir la casa para alejar los espíritus y las malas energías. Tengo que aclarar esto: mi papá no cree en nada de eso. Cree que son cosas de otro mundo, y eso, bueno, aclarándolo, solamente por aclararlo. Mi papá no bendijo la obra, por lo que en su mente, ya como dije, creía que eso eran cuentos de niños. Cuando mi familia, de parte de mi mamá, e igual que mi familia por parte de mi papá, se enteraron de que no había bendecido la casa, cabe aclarar que la casa ya estaba terminada, la familia le dijo a mi papá que eso estuvo muy mal, porque ahora le iba a traer malas energías a la casa y a los habitantes de la misma. Mi papá, muy enojado, lo que dijo fue que lo regañaron por una estupidez, y tuvo una pelea tan fuerte con ellos que hasta la fecha no se habla con nadie de la familia. Cuando ya estuvo terminada la casa, obviamente nos mudamos, y todo fue de mal en peor. Aclaro que mi papá no tomaba ni una sola gota de alcohol, pero desde que nos mudamos a esa casa, él empezó a beber.
Todos los días eran peleas, gritos, hasta que un día, cuando completé los 7 años, yo no podía dormir y tenía ganas de ir al baño. Para poder ir al baño tienes que atravesar el patio de atrás hasta el patio de atrás porque es muy largo y ancho y el baño va hasta el fondo. Bueno, yo que recuerdo eran como las 3 o 4 de la mañana más o menos. Y pues yo estaba haciendo mis necesidades. Estaba volteando a los lados y en una de esas veces pude lograr ver como una sombra se escondía en el fregadero. Yo pensando que era mi mamá, desde el baño le grité, mamá, mamá, pero ella nunca respondió. Y pues yo terminé de hacer lo que tenía que hacer. Así que me dirigía hacia adentro de la casa y todavía podía ver esa sombra en el fregadero. Cuando me estaba acercando, pude notar que no era mi mamá, era un anciano, más o menos de unos 70 u 80 años. Yo, pensando como un niño de 7 años que tenía esa edad, obviamente cuando eso pasó, no se asustó. Pensé que era una visita. Lo saludé y él me sonrió y ya. El anciano empezó a caminar. Yo no le dije nada. Hasta que llegué a una parte de mi habitación. Y ahí fue cuando le dije, adiós, que descanse. El anciano me dirigió la mirada y vi que se dirigió hacia el sótano. Ahora aclaro esto. Al pie del sótano está mi dormitorio. Yo no le di importancia, me fui a dormir. Al día siguiente le conté lo que había pasado. Mi mamá, muy confundida, me dijo, hijo, ayer nosotros no tuvimos visitas, ni ningún anciano durmió aquí anoche. Yo solo la miré confundido y la verdad no le di importancia, que todo me lo he imaginado. Desde ese día por las noches escuchábamos que alguien corría y saltaba en el sótano. Como te dije, mi sótano se acerca, mi habitación, perdón, se acerca al sótano. Y yo le dije, mamá, que seguro era el anciano que estaba haciendo esos ruidos. Mi mamá ya estaba empezando a asustarse y me dijo, ¿cómo es el anciano? Yo le describí cómo era. Mi mamá me escuchó y me dijo, espérate, quiero que veas algo. Se fue y buscó una vieja foto. Me la enseñó. Era mi abuelo. Le dije que sí, que efectivamente era ese anciano. Ella me había dicho que había fallecido hace más de 16 años. Le contamos a mi papá y obviamente no nos creyó. Y a la familia y mi mamá tampoco nos creyeron. La gente nos dice que fue porque mi papá no bendijo a la bendita casa. Ya han pasado 8 años hasta la fecha y nadie los cree. Los ruidos se dieron desde esa vez, desde que me di cuenta de que el anciano era mi abuelo y esos mismos ruidos no han terminado.